Bienvenidos nuevamente a la sobremesa. Pastor, bienvenido. Dina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, es un gusto para mí estar aquí con el pastor David Correa. Yo soy Dina de León y es un gusto para nosotros poder estar aquí y grabar este podcast después de gustar de la palabra del Señor en nuestra iglesia local, en la Iglesia de Jesús, aquí en Progreso. Su podcast de confianza. Su podcast favorito. De su mamá y de mi mamá. Y ahí terminó la audiencia. Es un gusto para nosotros poder contestar las preguntas que pues han surgido después de escuchar la Cena del Señor parte 2 en esta serie que ha iniciado del capítulo 11 de Primera de Corintios. Pastor, Pablo nos empezó a hablar ya de la Cena del Señor. Y en este sermón usted nos habló cómo Pablo hace un llamado a que recuperemos el significado de la Cena del Señor. Así es. ¿Nos puede dar? Sí, y como yo decía, la verdad, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo abordo esto? De hecho, tengo una serie sobre Mateo, y cuando llega el capítulo 26, etcétera, 27, la Cena del Señor, pues ahí también hay varios sermones. Entonces, me acuerdo, si mal no recuerdo, qué triste que ni yo me acuerde de lo que predico, ¿no? Qué esperanza tengo que los demás recuerden. Pero bueno, sí, que quizá abordé más temáticamente el asunto en ese entonces. Entonces yo estaba pensando si abordaba el tema de la institución de la Cena del Señor a partir de sería una aproximación a este tema a partir de la teología sistemática, o sea, de manera más temática. O quizá teología bíblica, vamos a hablar de la Pascua y luego vamos a hablar de cómo la Cena del Señor es la realización de la Pascua y a lo largo de los diferentes periodos de la historia de la redención. Pero yo mismo, preparándome y demás, me topé con un material del doctor David Strain. Él es pastor en una iglesia en Jackson, Mississippi. Muy buen predicador, muy buen erudito, muy buen erudito. Me gustó mucho lo que hizo, de manera muy simple, de resaltar esas acciones que nosotros debemos tomar. Y dije, bueno, esta es una muy buena manera de seguir el texto. Y como lo decía el domingo, bueno, dando crédito por la esencia de la enseñanza, ¿sí? Entonces decidí abordar el tema de esa manera. Obviamente no todo el del Dr. Strain, por supuesto, pero sí, digamos que la manera de abordar lo que Pablo está diciendo, si es que hemos de recuperar el significado de la Cena del Señor. O sea, Pablo les dice, esto que ustedes están haciendo no es la Cena del Señor. Entonces, bueno, ¿qué es la celebración de la Cena del Señor? Pues Pablo les dice, bueno, a ver, esto es lo que yo recibí del Señor y esto es lo que yo les he enseñado, ¿sí? Y eso nos muestra, número uno, que las instrucciones que Pablo dio vinieron del Señor, ¿sí? Y estas instrucciones tenían que ver no nada más con los corintios, o sea, no eran, como dije, avisos parroquiales solamente para la iglesia corintia. No, porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, lo mismo que les he enseñado, que el Señor, y entonces procede a dar a recordarles de esa instrucción. Entonces eso nos dice, por supuesto, que la instrucción que está dando es para toda iglesia, no solamente para ellos. Así debe celebrarse la Cena del Señor. Y por otro lado, el cómo empieza esta sección en el capítulo 11, versículos 17 al 34, en el versículo 23, el por qué. El por qué en el 23 viene, pues obviamente después de lo que dice en el 22, qué profundidad, ¿verdad? Él termina diciendo en el 22, en esto no les alabo. ¿Por qué no les alaba Pablo? Porque, bueno, yo recibí del Señor. O sea, cuando leemos esto, pues podemos inferir que lo que ellos estaban haciendo pues era contrario a lo que él había enseñado. Y no estaban realmente haciendo lo que deberían hacer. Y Pablo les llama a una serie de acciones. Observen, en la Cena del Señor hay que observar los elementos. Hay que escuchar las palabras de la institución, ¿verdad? Tenemos que participar de los elementos
y tenemos que proclamar, ¿verdad?, el uno al otro lo que significa la cena del Señor. Eso es lo que yo traté de hacer. Dije, bueno, es una buena idea y voy a basarme de lo que está diciendo este señor para dar la instrucción que dimos el domingo. Y el significado, pastor, se fue perdiendo, la importancia, la relevancia de por qué se practica, cómo se practica, y también pues es un problema, ¿verdad? Hoy en día de que pues se toma a la ligera. Así es. Participar a la cena del Señor cuando es un sacramento. Claro, por eso no debería ser como que comunión abierta a cualquier persona que esté ahí el domingo y entonces llega el momento y vengan todos porque ni siquiera sabe lo que está haciendo. Yo ponía una ilustración ahí, ¿verdad?, de una iglesia, si no me equivoco, en Massachusetts, donde el pastor anunció, la próxima semana tendremos la cena del Señor. Y una señora de recién ingreso a la iglesia le manda el email diciéndole, oí que anunció la cena del Señor, ¿qué tenemos que llevar, no? O sea, ¿qué llevo? ¿Qué platillo llevo? ¿Qué comida llevo? O sea, no tenía realmente una idea de qué era eso de la cena del Señor. Oyó cena y pensó, bueno, es una cena donde tenemos que llevar cada quien algo, ¿no? Entonces, en un mundo cada vez más post-cristiano, en el que las nuevas generaciones no han crecido con una instrucción de la palabra, pues no tienen idea de por qué se está celebrando esto, ¿verdad? También eso nos habla de por qué la cena del Señor no debiera darse indiscriminadamente a los niños, ¿sí? Sino solamente a niños, hijos del pacto, bautizados, que dan muestras de una fe creíble, que han sido entrevistados por el consistorio y que han recibido catequesis, instrucción, porque entienden qué están haciendo. Que no es nada más la colación, ¿no?, el snack que les están dando ahí, la galletita y el juguito, ¿no?, que se les da a los niños, sino que hay un significado que ellos tienen que entender. Entonces, el visitante que no entiende, ¿verdad? O sea, tiene que haber una instrucción, tiene que haber entendimiento de lo que se está haciendo. Y porque no es simplemente una actividad más, la cena del Señor, lo mencionaba usted en el podcast pasado y aunque no se ha tratado todavía respecto al cercado de la mesa, tenemos una pregunta, hay exclusividad para nosotros, no somos exclusivistas al hacer este cercado, claro. ¿qué de bueno, qué de malo claro. es esto? Por un lado, la cena del Señor, vamos a decirlo así, es inclusivista. No debiéramos nosotros excluir a nadie en razón de sexo, ¿verdad? Hombre o mujer. Las mujeres no pueden, ¿no? No debiéramos excluir a nadie en razón de su edad, en el sentido de que tú eres joven, tú no puedes, ¿no? No debiéramos excluir a nadie en razón de cuestiones socioeconómicas, solamente como estaban haciendo los corintios, ¿no? Debe incluir la cena del Señor a la familia del Señor, a las personas que están en pacto con Dios, en pacto el uno con el otro por medio del bautismo, ¿verdad? Y que obviamente están en buena relación con Dios y con la iglesia. Pero al mismo tiempo debe ser la cena del Señor exclusivista en el sentido de que sí, hay quienes están excluidos, ¿sí? Excluidos de la participación. ¿Quién no debe participar? Bueno, eso lo veremos en el próximo sermón, pero aquí en el texto que estamos nosotros viendo, Pablo está diciendo que el que participa indignamente, ¿sí?, indignamente, pues va a comer y beber juicio para sí. Entonces, bueno, hablaremos de qué significa eso de indignamente más el domingo si Dios nos da vida, pero es importante, como dice el apóstol Pablo, que haya un examen, ¿verdad?, que cada uno pueda probarse y pueda examinarse antes de pasar a la mesa del Señor, ¿sí? De otro modo, podremos ser culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Por tanto, pruébese cada uno. El cercado de la mesa tiene la función, como decíamos en el episodio pasado, me parece que fue hace poquito, ¿no?, que sí, que hablábamos en ese episodio. Decíamos que el cercado de la mesa pues tiene que ver con que los no creyentes no se acerquen, con que los no bautizados no se acerquen y con los que profesan ser creyentes, han sido bautizados pero que están viviendo en pecado.
que no deberían acercarse a la mesa del Señor, y no nada más pecados, digamos, de esos escandalosos, sino, por ejemplo, la enemistad con un hermano. Eso es pasar sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿no? No solamente se refiere a entender lo que estoy haciendo, sino también se refiere a que, pues esto es una comida comunal, ¿sí?, de la familia, y debe haber entonces una buena relación el uno con el otro. Entonces, sí, hay exclusividad, y lo voy a decir tal y cual, o sea, podemos nosotros participar de la mesa del Señor con otros hermanos de otras denominaciones, siempre y cuando sean denominaciones evangélicas, que creen en el Evangelio, que sostienen y mantienen y afirman las 5 solas, ¿verdad? Que fueron esas doctrinas rescatadas por la Reforma Protestante: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Podemos nosotros partir el pan con ellos? Claro, claro. Pero no podemos nosotros partir el pan con aquellos que no son evangélicos o con algunas sectas, ¿verdad? Bueno, no con algunas, con todas las sectas, ¿verdad? No podemos partir el pan con los ateos o con los judíos o con los musulmanes, de ninguna manera. No puede haber esta celebración interfe, como se dice, ¿no? No. Ahí sí, la cena del Señor es exclusiva. Y pastor, cuando la palabra dice: haced esto en memoria de mí, porque cuando lo hacemos la muerte de Jesús, anunciamos hasta que Él venga. ¿Está haciendo Pablo un llamado, o el Señor haciendo un llamado a la resiliencia y esperanza en Jesús, quien dio su vida por nosotros? ¿O qué es lo que...? Estoy tratando de entender esa pregunta, ¿no? De si es un llamado a la resiliencia. Lo que yo puedo entender de la pregunta es que la persona probablemente se está refiriendo a la frase hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces, creo yo que es el llamado precisamente a permanecer fieles al Señor a pesar de todas las dificultades, pruebas, adversidades, ¿no? Y mantenernos firmes hasta que Él venga. Es lo que más o menos logro entender de la pregunta. Bueno, ciertamente la cena del Señor es un medio de gracia que hace que el creyente sea más resiliente, ¿no? Y que pueda perseverar y que pueda tener resistencia y que pueda mantenerse firme hasta el fin. Necesitamos esa fortaleza, esa gracia que viene de la cena del Señor. Entonces, la verdad, porque hay pobreza espiritual, porque no hay tanta fortaleza, porque no estamos participando del sacramento o no estamos participando con verdadera fe. Porque a veces pensamos que, así como la teología católico-romana, que los medios de gracia funcionan ex opere operato, o sea, nada más porque tomo el pan y tomo la copa, ya, por eso yo ya recibo lo que se me ofrece. No, tiene que haber verdadera fe. De otra manera, no se hace eficaz esto para la salvación o santificación de los creyentes. Eso es algo que el Espíritu Santo obra en la persona cuando hay verdadera fe. Si no la hay, pues solo voy a comer pan y voy a beber vino y no va a pasar absolutamente nada más. Sí, y en el sermón usted mencionó que cuando nosotros participamos de la Santa Cena es una especie de proclamación que hacemos, sí, de la muerte de Cristo, anunciamos hasta que Él venga. Y tratando de conectar lo de la pregunta y lo que usted predicó, es como usted mencionó cómo a pesar de las dificultades, dolores, situaciones difíciles, el Señor nos sustenta y nos sostiene a través de que nosotros participamos de la cena del Señor. O sea, porque no lo vemos como una comida espiritual. O sea, es una práctica más. Pero algo que usted ha enfatizado y lo hace constantemente cuando participamos de la cena es cómo esta nos sustenta nuestro ser y verdaderamente claro, eso es lo que hace y no simplemente es una práctica y ya. Sí, Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Y en ese sentido, evangélicos bien intencionados han dicho que la cena del Señor es un memorial, lo hacemos para recordar. Y sí es cierto que la cena del Señor es un memorial, no es menos que un memorial, pero no es solamente un memorial, es mucho más que eso. El apóstol Pablo en el capítulo 10 lo dice claramente, dice así,
con respecto a la cena del Señor, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no es la koinonía, no es participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión espiritual con el Señor. O sea, no estamos nada más viendo una fotografía y recordando, como decíamos este ejemplo, esta no es un funeral donde estamos recordando a alguien ausente, ¿no? Estamos nosotros como en una fiesta de cumpleaños, una boda, la persona está presente ahí. Y Cristo está presente espiritualmente en el sacramento y presidiendo el sacramento. Y es Él quien nos alimenta, de Él recibimos, ¿sí?, el alimento espiritual de su cuerpo y de su sangre. Entonces, tener comunión. Cuando vamos a Éxodo, cuando se hace el pacto, después de que el Señor en el monte Sinaí, de viva voz, habla el pacto, y luego viene el libro del pacto, y luego Moisés sube a la montaña y Dios le instruye que suban los ancianos, pero nadie más, ¿no? Nadie más. Y entonces, después de que viene la ceremonia de la ratificación, el rociado de la sangre, etcétera, y todo, dice que se sentaron y comieron y bebieron delante del Señor, ¿sí? Entonces, es ahí precisamente donde el Señor dice, en todo lugar donde yo hiciere que mi nombre esté, vendré a ti allí y te bendeciré. Entonces, ciertamente hacemos esto en memoria del Señor. El Señor ha dicho que su nombre estará ahí, ¿verdad? Que Él estará presente. Entonces, es ahí donde el Señor viene para bendecir a su pueblo. Allí dice, allí voy a venir a ti y te voy a bendecir. En el sacramento se nos entrega todo. O sea, he dicho en algunas clases que el sacramento de la comunión es como el DHL del Señor. A través del sacramento Él nos entrega todo lo que Cristo aseguró para nosotros, ¿verdad? Entonces, comunión con Él es esta participación espiritual del Señor, y es recibir todas esas bendiciones que el Señor ha asegurado para nosotros. Por eso decía que tenemos un pobre entendimiento del sacramento, ¿sí? Hay algunas denominaciones bien intencionadas que dicen, no, hacemos memoria del Señor, das gracias al Señor cuando recuerda su muerte. Claro, das gracias al Señor, recuerdas su muerte, recuerdas todo lo que hizo y das gracias, por eso es Eucaristía. Pero además de eso, recibes del Señor alimento espiritual, y en respuesta a eso, tú das tu vida al Señor otra vez, una renovación de ese pacto. Ya lo hemos dicho, el pacto público, ¿sí?, se hizo en el momento del bautismo, la ceremonia del pacto, de iniciación en el pacto, ¿verdad? Somos bautizados y al Señor nos hace suyos, ¿no? Nos identifica con su cuerpo, con su pueblo. Es en una ceremonia pública donde hay votos, etc. Bueno, esa es la ceremonia de iniciación del pacto. Cada semana tenemos la renovación de ese pacto. Bueno, aquí lo hacemos cada semana. Creemos que la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena debe ser cada semana, pero bueno, si alguien no lo hace, no estamos diciendo que está pecando. Pero el asunto es que hay una renovación de eso, y eso es en la mesa del Señor. Ese es el lugar donde nosotros tenemos un encuentro más íntimo, donde yo causa que mi nombre esté, allí vendré a ti y allí te bendeciré, o como dice el Cantar de los Cantares, vendré a ti y te daré mi amor, ¿no? Es el encuentro íntimo del Señor con su pueblo, con los creyentes, en esta renovación del pacto. Yo soy tuyo, tú eres mío, ¿sí? Y es, como hemos dicho, el matrimonio es un pacto, y hay una ceremonia pública, ¿sí? Y esa ceremonia pública del pacto, hubo votos, ¿verdad?, en el bautismo, etc. Ahora esa ceremonia pública se ratifica, bueno, no se ratifica, se renueva, vamos a decir, se ratifica cuando los esposos tienen intimidad. La relación sexual entre los esposos, entre otras cosas, bueno, ese momento es una ceremonia de renovación de ese pacto.
en la intimidad, ¿verdad? Tú eres mío, yo soy tuyo. Están reafirmando los votos que hicieron públicamente el uno al otro. Bueno, lo que pasa en la cena del Señor, el Señor nos dice, tú eres mío, yo soy tuyo, esta renovación de esta relación de pacto. Por eso el sacramento de la Santa Cena es el sacramento de continuación en el pacto. Quiero, Señor, soy tuyo, te pertenezco y en respuesta a tu gracia, ¿verdad? Y mucho más que podemos decir, pero por eso digo, tenemos muy pobre concepto de la cena del Señor, de verdad. Es ese momento en el que el Señor nos mira a los ojos, como el esposo a la esposa y la esposa al esposo, diciendo, tú eres mío y yo soy tuyo. Y por eso la importancia de, usted lo mencionaba en el sermón, de que recuperemos el verdadero significado que se ha perdido dentro de la misma iglesia. Todos necesitamos como que un recordatorio constante de no porque lo hagamos todos los domingos significa que va perdiendo valor. Pues no debiera, ¿no? No debiera, sino al contrario. Digo, como los demás medios de gracia, o sea, no porque se predique la palabra cada domingo, pues voy a decir, ay, qué aburrido, ¿no? No. O no porque cantemos cada domingo, oremos cada domingo, ay, pues otra vez, ¿no? O sea, son medios de gracia, claro, que como dice la confesión, los catecismos, el uso ordinario, ¿verdad?, de los medios de gracia es aquello que Dios usa para salvar y santificar a su pueblo, ¿ok? Y entonces, hay algo más que quería decir. En un sentido, el movimiento, en inglés le llaman revival, ¿no? el avivamiento, eso que empezó con Charles Finney y otros más, el movimiento avivamientalista, no sé cómo decirlo, con su insistencia en recibo a Cristo, ¿no? Orando y cerrando los ojos. Bueno, está bien, de acuerdo, no nos oponemos, la Biblia usa el lenguaje de recibir a Cristo. Nosotros, en un sentido, recibimos a Cristo cada semana, ¿no? No malentiendan, no estoy diciendo que creemos para salvación cada semana, ¿no? Pero no en el sentido católico romano, en que ellos dicen recibo a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creen que hay una transformación del pan y del vino en la carne y en la sangre, literales y físicos. Nosotros desechamos eso, no lo creemos, ¿no? No estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, ni bebiendo literalmente. Espiritualmente estamos recibiendo a Cristo y todos los beneficios de su mediación, ¿verdad? En ese sentido, al tener comunión, recibimos al Señor Jesús, ¿sí? Cada semana. Es como, no es lo mismo, ¿verdad? Pero como el esposo y la esposa se reciben el uno al otro, ¿verdad? En esos momentos, ¿sí? Entonces, tenemos que crecer en entendimiento de la cena del Señor, realmente, y dimensionar y valorar lo que es este sacramento. Sí, porque nada más y nada menos que recibimos sustento del Señor corporativamente. O sea, quizá orábamos dentro de la semana y pues gustábamos de lo que el Señor nos imparte a través de su palabra, pero el hecho de que corporativamente estamos recibiendo del Señor. Y también individualmente, por supuesto, y no olvidemos el patrón pascual, ¿verdad? El cordero que debió ser sacrificado para el perdón de los pecados, ¿sí? Bueno, cuya sangre fue puesta en los dinteles para que el destructor no matara a los primogénitos en la primera Pascua, ¿verdad? Ese mismo cordero, Dios no dijo, a ver, nada más saquen la sangre y pinten y tiren lo demás, no. Ese cordero les serviría de sustento para el viaje, ¿no? Y ordenó el Señor que comieran el cordero pascual, y esa sería la repetición. Bueno, en la cena del Señor está ese patrón. Recordamos que el Cristo, nuestra Pascua, como Pablo dice, ya fue sacrificado, ¿sí? Por eso no hay, cuando Jesús instituyó la cena, no había uno de los elementos, a ver, este cordero es mi, no, sino tomó otro elemento, ¿verdad?, para significar su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cordero era Él, ¿sí? Y fue sacrificado. Y el mismo cordero que fue sacrificado es nuestro sustento. Por eso Jesús ordena comer de su carne y beber de su sangre, ¿no? O sea, en el sentido espiritual, porque es nuestro sustento, así como el cordero sería el sustento para Israel en su viaje a la tierra prometida. Jesús es nuestro sustento en nuestro peregrinaje hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. Sí, y recuerdo que usted mencionó también en el sermón que es nuestra protección. Y la manera en que nosotros vemos la mesa del Señor
como Pablo quiere hacernos el llamado a volver a ese significado real, pues sí cambia nuestra perspectiva de cómo nosotros valoramos ese momento tan santo, tan sagrado, tan íntimo que tenemos con el Señor y su iglesia. Y pastor, hablando de la celebración de la Santa Cena, usted mencionaba de que todo esto, y vemos este patrón a lo largo de la Biblia, de cuántas cosas están apuntando hacia la consumación de todas las cosas. Y cómo esta cena del Señor también está apuntando a una gran cena, a la cena de las bodas del Cordero. La pregunta que tenemos es, ¿en las bodas del Cordero vamos a celebrar la Santa Cena? Pues pienso que sí, ¿no? Creo que sí, el Señor dijo, ¿verdad? No beberé del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, ¿no? Tradicionalmente se habla de esto, que el Señor mismo es el que estará ahí presidiendo ese momento. Sin ser dogmático, pues creo que sí, creo que realmente sí, por supuesto. Que vamos a gustar de ese gran banquete Así con es. nuestro Señor. Que la cena del Señor, como decíamos el domingo, es la realización de todas las comidas en el Antiguo Testamento que apuntaban, por supuesto, a Cristo Jesús. No es la sustitución, es la realización de todas esas comidas, ¿verdad? Alcanzan su significado pleno. Además, los profetas anunciaron un gran, vemos en Isaías, por ejemplo, Isaías 25, si no me equivoco, y en otros lugares más, el gran banquete escatológico del cual el pueblo de Dios participaría. Cuando Jesús hace esas alimentaciones milagrosas, Jesús es cuidadoso de hacer esto en términos de que mostraran que estos eran cumplimientos parciales, atisbos de ese gran banquete. Y es interesante que las acciones que Jesús realiza en esas alimentaciones son las 4 acciones que Jesús manda que deben realizarse. Es el ministro sirviendo en nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús tomó el alimento, el pan, dio gracias o lo bendijo, lo partió y lo distribuyó, ¿sí? Y entonces esas son las 4 acciones que hay en la cena del Señor. Eso quiere decir que hay una conexión entre esas comidas que Jesús hizo antes, que a su vez eran anticipos de ese gran banquete escatológico, y por supuesto la cena del Señor, que nos está apuntando precisamente al futuro. Ese es el cumplimiento parcial, ¿verdad? Es una intrusión en el aquí y en el ahora de esa gran comida escatológica que viene en el futuro. Entonces hay que entenderlo así, hay que entender que la cena del Señor nos apunta al pasado, a lo que ya fue hecho, a la obra consumada de Jesús. Nos apunta al futuro, a lo que está delante de nosotros, ¿verdad? Y también, obviamente, tiene que ver con el presente, porque en el presente tenemos comunión con Cristo, recibimos sustento, edificación, etcétera, ¿no? Sí, me encanta la manera en que todo está conectado. ¿Verdad? O sea, a veces vemos la palabra Sí. y creemos que son historias aisladas y así se enseña muchas Sí, veces, claro. cuando realmente no. Como el Señor, la unidad de la palabra de verdad nos impresiona, porque no es como una historia sacada bajo la manga del Señor, sino como el Señor, toda su obra redentora nos la ha dado. Así es. Y la podemos ver a través de largo de toda la Biblia. Y pastor, nuestra última pregunta. ¿Ya? ¿Qué pasa con las iglesias que no usan los elementos que Pablo menciona en Corintios? Pan y vino, y pues usted nos predicaba, ¿verdad?, el significado, la importancia del significado, del por qué se utilizaron. Pero ¿qué pasa con estas iglesias? ¿Están pecando al no hacerlo? Bueno, obviamente ese ha sido un asunto de gran debate, de controversia. Ciertamente, el privar a la gente de uno de los elementos, o de los dos, es incorrecto. La misa romana en la Edad Media, la gente eran meros espectadores de acciones realizadas por el sacerdote, y la gente solamente recibía el pan, la copa no. Eso no fue de la noche a la mañana, eso sucedió gradual y paulatinamente. Empezó con buenas intenciones,
precisamente por la doctrina de la transubstanciación, pues por el miedo a que se derramara la preciosa sangre de Cristo. Entiendo que al principio se les dio una especie de popotito, ¿no? De pajilla, como dicen en algunos lugares. ¿Cómo dicen en Guatemala? Pajilla, sí. Ajá. Sí. Bueno, el popote, pajilla, no sé qué más. Bueno, el asunto es que al principio así era, y después ya de plano se les retiró la copa. Obviamente los reformadores, Lutero en particular, pues reaccionan fuertemente en contra de eso, porque el Señor ordenó beban de ella todos, no nada más los clérigos, ¿verdad? Los curas. Ciertamente entonces negar alguno de los elementos estaría mal. Ahora, ¿qué elementos? ¿Será que Jesús, cuando dijo, bueno, instituyó la cena, pues tomó pan y tomó vino porque era lo que culturalmente pues se usaba en ese tiempo y pues en el pueblo de Israel era lo propio? ¿Será que entonces los chinos no pueden celebrar o los japoneses tal vez con sake, ¿no? y con tal vez ahí en algún rollo, un rollo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Nigiris, no sé cómo se llaman, pues, los chinos con algún tecito ahí, con un, ¿cómo se llaman estos así que es panecitos, que esos que hacen, sus dumplings, ¿no? Los dumplings, sí, ¿verdad? O los mayas, como un pastor aquí en Yucatán, él insistía que había que contextualizar lo que la cena del Señor, e insistía que aquí debía ser con atole nuevo y tortilla, ¿no? Tortilla de maíz. Entonces muchos insisten que lo que importa es los elementos que signifiquen el cuerpo y la sangre de Jesús, pero que estos pueden ser contextualizados, ¿no? Y dicen, bueno, si en tal cultura es el maíz y el atole, pues que eso sea, ¿no? Si en tal cultura es el vino y el pan, pues que eso sea. Si en tal cultura es esto, aquello, que eso sea. Bueno, esto ha dado pie, por supuesto, a los excesos. Yo creo que son excesos, sobre todo en las iglesias estas que tienen sus iglesias en línea, ¿sí? Que eso empezó como un auxilio cuando fue la pandemia, ¿verdad? Y durante la pandemia empezó a hacerse muy común la celebración de la Cena del Señor a distancia. Y aunque había iglesias que aún antes de la pandemia, que ya tenían sus iglesias en línea, ¿sí? En el momento de la comunión, porque bueno, ellos hacen streaming en vivo, ¿no? de sus servicios, y yo lo he oído. El ministro, ¿verdad? Dice ahí, uno de los pastores dice a la gente, y ustedes que están en casa, la iglesia en línea, ¿no? Ustedes vayan al refrigerador y reúnan los elementos, lo que ustedes tengan, ¿sí? Algunos elementos para comer y beber. Eso quiere decir que puedo hacer mi latte y mi no sé, mi rol de canela, quiere decir puede ser con pizza y una coca, lo que sea. No creo. Yo creo que el vino tenía la función de representar la sangre. Bueno, entonces viene la discusión de que si debe ser vino o no debe ser vino, que si debe ser, no sé, jugo de uva, o puede ser Kool-Aid o cualquiera de esos refrescos en polvo, suco o lo que sea, ¿no? Bueno, yo no quiero ser dogmático con respecto a si debe ser vino o no, pero lo que sí yo creo como una convicción más fuerte es que sí debe ser pan de algún tipo de pan, ¿no? Y algo que represente, ¿verdad? En este caso nosotros usamos jugo de uva, ¿sí? Lo más cercano a un vino, tal vez. ¿Y por qué nosotros no nos atrevemos, digámoslo así, a usar vino? Hay iglesias que insisten que a menos que sea vino, y entonces no es la cena del Señor. Yo no iría tan lejos. No lo hacemos nosotros por razones prudenciales nada más. ¿Sí? Es decir, si alguien tiene un trasfondo alcohólico, que eso le pueda representar un problema, pues mejor no. Hay iglesias que lo que hacen es, tienen vino y tienen algo, y jugo para las personas que no son, o sea, no vienen de un trasfondo de alcoholismo, y otras que sí, ¿no? Ok, yo creo que no hay que trivializar tanto como, pues, vaya, que el grupo de jóvenes celebre en el viaje misionero la Cena del Señor con Twinkie y Coca, ¿no? Con un pastelito por ahí y una Coca.
Yo creo que hay que apegarnos a lo que el Señor dijo, pan y vino, ¿no? Pan y vino. Si ya es fermentado o no fermentado, pues eso ya es otra cosa, pero no creo que se nos dé la libertad de estar usando lo que sea, ¿no? Yo creo que el medio es el mensaje también, ¿no? Y si voy a tener la comunión con, no sé, con un pastelito por ahí y mi Sprite, no voy a estar llevando a la persona a pensar en lo que el Señor dijo, ¿no? Entonces yo diría, no me atrevería a decir que esas iglesias, pues no son iglesias, pero yo diría, mejor quedémonos con el pan y el vino o el jugo, ¿verdad? De uva. No me cuentas sin ser dogmático. Gracias, pastor. Y hay muchas preguntas que quizá todavía hay respecto a la Cena del Señor, pero como todavía tenemos la parte 3 de la Cena del Señor, esperamos que ustedes nos puedan escuchar en la próxima sobremesa. Y muchas gracias, pastor. Ya estaba yo así como que agarrando el ritmo aquí. Soy como un carro viejo que le cuesta trabajo, ¿verdad? Como que en la mañana, cuando finalmente arranca, ya se acabó. Pero ha sido un tiempo muy edificante, al menos para mí, el estar aquí contigo, Dina, y esperamos que lo sea para ustedes también, y les invitamos a acompañarnos en la próxima edición de La Sobremesa. Así es. Gracias. Y nos vemos si Dios quiere.